su guía para que podamos estudiar juntos acerca de la profecía bíblica. Well, church, I've been asking the Lord for His guidance so that we can together study about the biblical prophecy. Que podamos seguir viendo lo que la palabra declara acerca del fin. That we can continue to study what the Word says about the end. Y que podamos ver el hilo que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. And that we can see the thread that connects the Old and the New Testament. Y cómo es el desarrollo sobre toda la tierra, And how the development of all the earth is, según lo que ya nuestro Señor ha establecido. according to what our Lord already established. Todo lo que está sucediendo actualmente no es algo nuevo. Everything that is currently happening is nothing new. Nuevo para nosotros, New for us, nuevo para la tierra, new for the earth, pero ha estado oculto y predicho desde la fundación del mundo. but it has been occult and predicted since the creation of the earth. Y quiero que nosotros podamos sumergirnos correctamente en esto. And I want us to submerge correctly into this. Esta secuencia de estudios que vamos a tener por etapas These sequence of studies that we're going to have by phases, tiene un fin específico en 4 frentes. it has a specific goal in 4 fronts. El primero y muy importante, The first one, and very important, hacernos más humildes is to make us more humble, o hacernos humildes. or to make us humble. La humildad es el verdadero fruto del conocimiento bíblico. Humility is the true fruit of the biblical knowledge. Cuando un hombre o una mujer tienen verdadero conocimiento bíblico, tiene un corazón humilde. When a man and woman have the true knowledge of the Cuando un hombre y una mujer tienen un verdadero conocimiento bíblico, when a man and a woman have a true a biblical knowledge, se vuelve una persona de corazón humilde. they become a very humble person. Miren, el hecho de poder entender la soberanía de Dios, Look, just the fact for you to be able to understand God's sovereignty de entender que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, and to understand that everything that is written in the Bible is true, que todos los tiempos de la tierra se están cumpliendo tal cual como dijo el Señor. and that all the times on earth are being fulfilled just like the Lord said. El solamente darnos cuenta de eso debe sobrecoger nuestro corazón. Realizing that alone should startle our heart. Al darnos cuenta que en su misericordia el Señor nos ha llamado para ser guardados en todos sus misterios. When we realize that the Lord has called us to be guarded in all of His mysteries, Nos da temor de darnos cuenta que hemos sido bendecidos we fear to realize that we have been blessed al ser llamados hijos suyos. when we are called His children. Siempre el conocimiento bíblico correcto debe traer humildad. The correct biblical knowledge should always bring truth. El segundo frente The second front es hacernos más conscientes. is to make us more conscious. Quiero que cada uno de nosotros nos comprometamos con este estudio I want every one of us to be committed with this study para que Él produzca en nosotros conciencia. so that it produces consciousness in us. Escuche, la conciencia no tiene que ver con conocimiento. Look, consciousness has nothing to do with knowledge. Usted puede conocer mucho, You can know a lot, pero estar inconsciente del tiempo en el que está viviendo. but be unconscious of the time that you are living in. La conciencia es la capacidad de pensar, Consciousness is the capability to think, la capacidad de razonar correctamente the capability to correctly reason, y de tomar decisiones oportunas y decisivas. and to make timely and decisive decisions. Tercer frente The third front es hacernos más útiles. is to make us more useful. Una de las marcas de la obra del Espíritu Santo en el creyente One of the marks of the work of the Holy Spirit in the believer es la utilidad. is the usefulness. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestro corazón, When the Holy Spirit starts to work in our heart, cuando usted y yo le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros, when you and I allow the Holy Spirit to work in us, comienzan a suceder impulsos de vida en el corazón impulses of life start to happen in our hearts que nos mueven a hacer cosas por Dios. that move us to do things for God.
No como que Dios necesitara esas cosas, not as if God needs those things, sino porque entendemos la razón de la vida. but because we understand the reason of life. Así que este ser más útiles no habla de activismo, So this whole thing about being more useful is not about activism, sino de productividad. but productivity. Quiero ser productivo. I want to be productive. Hay un deseo de ser productivo para aquel que me salvó. There is a desire to be more productive for that one that saved me. Me doy cuenta que le debo mucho. I realize that I owe him a lot. Me doy cuenta que he recibido mucho. I realize that I've received so much. Y por ese agradecimiento quiero hacer algo para él. And because I'm grateful, I want to do something for him. Y es allí donde, y no antes, donde se manifiestan los dones y los talentos. And it is right there, not before, where talents and gifts are manifested. Y el cuarto frente que espero que se desarrollen a través de este estudio And the fourth front that I want for it to develop in this study es hacernos más comprometidos. is to make us more committed. Y no hablo solamente del compromiso eclesiástico. And I'm not just talking about the ecclesiastic commitment. Ese es un lugar donde se manifiesta el compromiso. That is a place where commitment is manifested. Hablo del compromiso con la fe en que yo digo tener. I'm talking about the commitment of faith that I say that I have. Si yo sé que yo he sido salvo, necesito dar frutos. If I say that I have been saved, I need to bear fruit. Si yo sé que el Señor llega esta noche, estaría preparándome. If I knew that the Lord would come back this evening, I would be preparing myself. Estaría buscando lo que debo buscar. I would be looking for what I should be looking for. Ese comprometido That committed, es el compromiso con la fe que ha sido puesta en mi corazón. or that commitment has to do with the faith that has been placed in my heart. Aunque se manifiesta en lo eclesiástico, Even though it manifests ecclesiastically, se refiere a que me vuelvo una persona que ora, it refers to you becoming a person that prays, una persona que deseo leer la palabra. a person that desires to read the word, Que yo digo, wow, necesito hacer como un ayuno. that you would be like, oh wow, I need to fast. Necesito adorar a Dios. I need to worship the Lord. Wow, estaba meditando en esta palabra. Oh wow, I was meditating in this word. Estoy tan comprometido que yo empiezo, mis conversaciones cambian. I'm so committed that even my conversations change. Porque como estoy comprometido con la obra que está brotando en mí, Because I'm so committed with the work that is sprouting out of me, yo hablo de esa obra. I speak about that work. Esos son esos cuatro frentes. That's the four fronts. Es decir, el fin específico de este estudio que vamos a tener Is to say that the specific goal of this study that we're going to have es que nos movamos eficazmente en la nueva vida que hemos recibido, is for us to move effectively in the new life that we have received, la vida eterna, eternal life, la vida del Espíritu. the life of the Spirit. Y quiero dejarles simplemente una recomendación inicial And I want us to give a initial recommendation a todos, to everyone, niños, kids, jóvenes, youth, adultos, Adults. los que estamos aquí, everyone that's here, los que están en la casa. the ones that are at home. Comprométase a leer toda la escritura. Commit yourself to read the entire scripture. Mire, mis hermanos, yo no le digo que se lo lea como si fuera un periódico, Look, church, I'm not saying read it like a newspaper, pero usted y yo no podemos entender el pensamiento de Dios si no leemos el pensamiento de Dios. but if you and I cannot understand the thinking of God if we don't read the thinking of God. Por favor, comprométase en el tiempo que le cueste, So please be committed at whatever time that it costs, el tiempo que usted determine hacerlo paulatinamente. the time that you determine to do it often. Léase la escritura de tapa a tapa, Read the scripture from cover to cover, de Génesis a Apocalipsis, from Genesis to Revelations. además de su estudio personal, Besides your personal study, además de los devocionales que usted estudie. besides your devotionals that you study. Mira, hermano, lo que hace este tiempo de estudio Look, church, what this time of study does es mover los depósitos de la palabra que hay dentro de nosotros. is to move the deposits of the word that are within us. Pero si él no tiene depósitos, ¿qué se va a mover? But if he doesn't have any deposits, what's going to move? Ni siquiera va a entender.
He won't even understand. Y lo que entiende se le va. And what he understands, it goes away fast. Porque como no hay depósito, necesita consumirse así rápido. Because since there's no deposits, it consumes very fast. Pero cuando hay un buen depósito, But when there's a good deposit, las aguas se empiezan a mover dentro de nosotros. the waters within us start to move. Y entonces nosotros empezamos a entender con más claridad la palabra. So then we start to clearly understand the word. Pero si solamente tenemos los depósitos de Facebook, But if we only have the deposits of Facebook, TikTok, TikTok, YouTube, YouTube, las novelas, soap las operas, películas, movies, no espere que de su vida fluya revelación. No lo espere. do not expect for revelation to flow out of your life. Puede moverse más bien en emociones y terminar teniendo revelaciones de los frijoles que se comió la noche pasada. You could end up having revelations from your emotions, which could be due to a meal that you had last night. Le voy a poner un ejemplo. Let me give you an example. Recordemos que en la Biblia el agua es la palabra. Let's remember that in the Bible, the word is water. Y cuando Jesús quiso suplir el faltante, la necesidad en una fiesta, And when Jesus wanted to supply the lack or the need in a feast, la necesidad de vino, the need of wine, no llenó unas tinajas con vino. he didn't just fill up jars with wine. Les dijo a ellos, He told them, llenen las tinajas de agua. fill the jars with water. Llenen las tinajas de agua y tráiganlas. Fill them up with water and then bring them to me. Ellos llenaron las tinajas de agua, They filled up the jars with water. él bendijo las aguas He blessed the waters, y las aguas se convirtieron en vino. and the waters turned into wine. Si usted desea probar del vino del Espíritu, If you desire to taste the wine of the Spirit, necesita mantener llena su tinaja de agua you need to keep your jar of water, your jar full of water, para que en el tiempo que Dios quiera hacerlo, ponga su mano y bendiga sus aguas. so that when the time comes, the Lord places His hand on you and blesses your Y waters, sus aguas se conviertan en vino. and then your waters will turn into wine. Llénese poco a poco de la palabra, Fill yourself up little by little with the word, pero hágalo. but do it. Le aseguro que el cambio es poderoso. I assure you that the change will be powerful. Y cuando la termine de leer, And when you finish reading it, comience de nuevo. start again. Otra vez. Again. Llénese de los tesoros viejos. Fill yourself up with the old Que treasures, cuando lleguen los tesoros nuevos, so that when the new ones come, usted siempre tendrá por el Espíritu soluciones prácticas y oportunas. you will always have by the Spirit practical solutions and in a timely manner. El Espíritu Santo le estará hablando siempre a usted. The Holy Spirit will always be talking to you. Comencemos. Let's start. Recuerde que este es un estudio de la profecía bíblica. Let's remember that this is a study of the biblical prophecy. Así que vamos a estarnos moviendo de un lado para otro. So then we're going to be moving from one side to the other. Con Apocalipsis nos quedamos en Apocalipsis directamente. With Revelations, we stayed in Revelations. Pero aquí vamos a estudiar todo el concepto de la profecía bíblica. But here we're going to study the entire concept of the biblical prophecy, Para que podamos comprender no solo lo dicho, so that we can understand not only what has been said, sino lo que ya se ha cumplido, but what's already been fulfilled, lo que se está cumpliendo en este tiempo, what is being fulfilled in this time, lo que se está cumpliendo en cada uno de nosotros what is being fulfilled in every one of us, y lo que está por cumplirse. and what has to be or what will be fulfilled. Y quiero señalar algo claro en esta noche. And I want to point out something clear this evening. La profecía señala los propósitos y los diseños de Dios. That the prophecy points to Los diseños the designs y los propósitos de and the Dios. purposes of God. Apréndase eso. Learn that. La profecía señala diseños y propósitos. That prophecy points to designs and purposes. Mire, creo que todo el mundo, con facilidad vemos cómo todo el mundo se paraliza. I think we see how the world easily paralyzes itself. Siempre que hay movimientos en Medio Oriente. Every time that they see movements in the Middle East, No solamente estamos viendo las guerras y los conflictos que hay. we're not only looking at wars and the conflicts that there is. Todas las noticias, todas las naciones tienen sus ojos puestos en el Medio Oriente. All of the news, all of the nations fix their eyes in the Middle East. Hay noticias de todo lo que sucede allí. There's news about everything that's happening there. Por ejemplo, preste atención en esto. For example, and pay attention to this.
Grandes medios de investigación y periodismo Big research media and journalists han puesto sus ojos en la reconstrucción del tercer templo en Israel, they have placed their eyes in the reconstruction of the third temple in Israel, el cual ya no es algo futuro, for which is not something that's futuristic. es un hecho en desarrollo. It is an act in development. ¿Por qué genera tanta conmoción mundial? Why does it generate so much world commotion? ¿Por qué un tercer templo en Medio Oriente tiene Why? que ver con todas las naciones? Why does a third temple in the pardon? ¿Por qué un templo allá en Medio Oriente Why a temple in the Middle East tiene que ver y mueve tanto todas las naciones? moves all of the nations in the world? Por todas las implicaciones espirituales que esto conlleva, Because of all of the implications that this carries, que son reflejadas en implicaciones religiosas, políticas y geopolíticas. that are reflected in religious, political, and geopolitical implications. Es decir, It's to say, los grandes movimientos espirituales que se hacen debido a la profecía bíblica. the great spiritual movements that are done because of the biblical prophecy. Entonces, que el pueblo de Dios pueda entender la profecía bíblica So then, for the people of God to understand the biblical prophecy, es el gol que Dios quiere. it is God's goal. Por eso el Señor dijo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. That is why he said, my people perish because they lack knowledge. Así que se los pido por amor al Señor, So I ask you, for the love of God, por amor a la salvación que están en ustedes. for the salvation that you carry with you, Se los pido por amor a la salvación en sus familias. I ask you, for the love of the salvation that you have in your families, Comprometámonos a estudiar la palabra. to be committed into studying the word. Y para comenzar a desarrollar este hilo de la profecía, And to start developing this thread of the prophecy, vamos a centrar nuestra atención en lo que la Biblia dice sobre la iglesia y su destino. we are going to center our attention about what the Bible says over the church and its destiny, Diseño y propósito design and purpose de usted y yo. of you and I. La escritura es clara y deja en evidencia The scripture is clear and leaves evidence que para este tiempo existirán dos iglesias that for this time, two churches will exist que conviven en este tiempo entrelazadas. that coexist in this time intertwined. Pero el destino de cada una de ellas es distinto, But the destiny of each one is different. es diferente. It is different. Parte de esto lo vimos ya en la primera parte de nuestro estudio de Apocalipsis. Part of this, we already saw it in our study in Revelations. Pero vamos hoy a revisar varios pasajes de la Escritura But we're going to revise various passages of the scripture, y semana a semana vamos a ir profundizando and week after week, we're going to go deeper. y con la ayuda del Espíritu Santo And with the help of the Holy Spirit, vamos a reconstruir lo que la palabra nos dice sobre este tema profético. we are going to reconstruct what the word tells us about this prophetic topic Que señala tanto el tiempo de los hombres en esta era. that signals Señala tanto el tiempo de los hombres that points out the time of men so much en esta era. in this era. Vamos a Mateo 13 del 34 al 35. Let's go to Matthew 13, 34 to 35. Mateo 13 del 34 al 35. Matthew 13, 34 to 35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo están escondidas todas las cosas que están sucediendo hoy? The things that have been happening, they have been hidden for how long? Desde la fundación del mundo. Since the creation of the world. Jesús vino a proclamar esas cosas que están sucediendo hoy, Jesus came to proclaim the things that are happening today, pero están escritas desde el principio. but they have been written from the beginning. Y vamos a irnos moviendo para ver todo lo que, la visión de lo que Dios tiene. And we're going to start moving into what the mission of God
has for us. Ahora, aquí el Señor Jesús, como el gran profeta de Dios, Now here, the Lord Jesus, as the great prophet of the Lord, viene a cumplir las palabras del Salmo 78, los versos 1 y 2. he comes to fulfill the words of Psalms 78, 1 and 2. Vamos a leerlo rápidamente. We're Salmo 78. We're going to read it quickly. That's Psalm 78. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Él aquí está afirmando que está abriendo su boca, He is affirming here that he is opening his mouth, trayendo predicciones de cosas ocultas. bringing predictions of things that have been hidden. Ya existían, They already existed, han existido, have existed, son diseños de Dios, they are designs of God, pero han estado ocultos but they have been hidden desde la fundación del mundo since the creation of the world. y son abiertas And they are open en esta era in this era para los que quieran encontrarlas, for those that want to find them, para los que quieran seguir a Jesús. for those that want to follow Mire, Jesus. todo este mensaje de Mateo 13 This whole message of Matthew 13, es inusualmente importante para nosotros como iglesia, it is unusually important for us as the church porque comprende la era donde nosotros vivimos. because it comprehends the era in which we live in. Por el Señor hemos estado estudiándolo todos estos últimos domingos. And by the Lord, we have been studying this, all of the Sundays. Y allí vimos que esta era de la iglesia And there we saw that this era of the church, abraza dos clases de semillas it embraces two types of seeds que se sembraron en un mismo campo, that were sowed in the same field, el mundo, the world, la tierra. the earth. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Do you remember the parable of the wheat and the weed? Lo que el Señor nos habló allí. What the Lord spoke to us? El Señor describe en este mismo espacio donde dice, abriré mi boca. The Lord describes that same space that we have here, which when he says, I will open my mouth. Por diseño, By design, Dios tiene un diseño establecido. God has a design established. Y hay dos semillas que Él dijo que iban a brotar. And there are two seeds that he said that will sprout. Un pueblo genuino A genuine people y uno falso. and a false one. Uno de frutos buenos One of good fruit y otro malvado. and another one wicked. Todo dentro del paisaje del reino de los cielos. All within the paradise of the kingdom of heavens. ¿Cuál es ese paisaje? What is that paradise? La cristiandad. Christianity. Todos los que profesan de una forma u otra la operación de Cristo. All of those that profess one way or another Christ's operations. Todos los que hablan de Cristo. All of those that speak of Christ. Todos esos conforman la cristiandad. All of those form Christianity. Toda denominación, All denomination, todo culto, all cults, toda secta, all sect, toda iglesia all churches que proclame abiertamente a Jesús hace parte de la cristiandad. that openly proclaim Jesus take part of Christianity. Pero nuestro Jesús ya previamente a esta parábola But Jesus, he already previously to this parable había predicho que muchos vendrían y dirían, had predicted that many would come and say, Señor, Señor. Lord, Lord. Pero Él dijo que no entrarían al reino de los cielos, But he said that they will not enter the kingdom of heavens, sino que les diría, apartados de mí, yo nunca os conocí. but that he will tell them, depart from me, I never knew you. Mateo 7 de 21 al 23. Matthew 7, 21 to 23. El periodo donde estamos llamado la era de la iglesia, The period in which is called the era of the church, donde aparece la expresión reino de los cielos, where the expression kingdom of heaven appears, comprende entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesús. it is within the first and the second coming of Jesus. Y después de esto, And after this, encontramos en los evangelios la expresión el fin de la era. we find in the Gospels the expression the end of the era, La era a la que en la que nosotros fuimos sumergidos. the era in which we were submerged in. Esa era entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor. That era between the first and the second coming of Jesus.
ese fin de la era, that end of the era, ese fin del mundo, that end of the world, no se refiere simplemente a un punto final. it is not referring to a final period. Cuando nuestro Señor venga y ponga fin a todo. When the Lord comes and puts an end to everything. Más bien las escrituras aclaran que se trata de un periodo relativamente corto, Instead, the scriptures clarify that it's about a period relatively short, al cual nos aproximamos rápidamente. for which we are getting closer very fast. Aquí hago un paréntesis. Estaba viendo una noticia Here I'll make a parenthesis. I was watching the news, viral que se ha hecho. a viral news, Un hombre actual que tiene el coeficiente intelectual más alto en el mundo a current man that has the highest IQ in the world, y es reconocido mundialmente, and it is worldly known. hace un video diciendo que cualquier persona que piense se dará cuenta que Dios existe. And he made a video saying that anybody that can think, they would realize that God exists. Y él dice que por todo lo que lee y por el Espíritu, él sabe que Jesús viene en este tiempo. And he says that from everything that he read and what he knows, that he's assured that Jesus will come in this time, Para esta generación, for this generation. cualquier persona que piense. Any person that can think. Creo que en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, se están levantando muchos testimonios. I think in the north, south, east, west, a lot of testimonies are rising Porque hace parte de la misericordia de Dios. because it takes part of God's mercy. Nunca podrá decir nadie que no se alertó. Nobody will be able to say that they were not alerted. Nos acercamos a ese corto tiempo We are approaching that short time en el que ocurrirán muchos acontecimientos de los que estudiamos en Apocalipsis, for which a lot of events that we studied in Revelations will happen, que ocupa el periodo de 7 años, that occupy the period of 7 years, lo que se llama la 70ª semana de Daniel, what we call the 70th week of Daniel, la tribulación y la gran tribulación. the tribulation and the great tribulation. Ya lo vimos en Apocalipsis, usted lo puede ver. We already saw it in Revelations, you can see it yourself. Esta era que estamos aún, This- en esta era que estamos aún, In this era which we are still in, hay dos líneas de creencias que Jesús anunció. there are two lines of beliefs that Jesus announced. Dos líneas, Two lines, el trigo y la cizaña. the wheat and the weeds. Si hablamos de la era de la iglesia, If we're talking about the era of the church, sabremos entonces que esto nos habla de dos iglesias, then we will know that this speaks about two churches, del trigo y de la cizaña, the wheat and the weed, de la iglesia de Dios y de la de los hombres. of the church of God and the church of men. Ahora, según lo dicho en la parábola, Now, according to what the parable says, ¿quién siembra la iglesia de Dios? who sows the church of Perdón, God? ¿quién siembra el trigo? Who sows the wheat? Dios. God. ¿Quién siembra la del hombre? Who sows the man's? Satanás. Satan. ¿Cómo Satanás puede sembrar una iglesia? How can Satan sow a church? ¿Cómo puede suceder esto? How can this happen? Mire, ¿cómo se manifiesta la iglesia del trigo? How is the church of the wheat manifested? Por el fruto del Espíritu. By the fruit of the Spirit. El trigo se dobla. The wheat bows. ¿Cómo se manifiesta la iglesia del hombre? How is the church of men manifested? Por la carne, By the flesh, por lo humano, by the human, donde Satanás promueve sus operaciones. where Satan promotes his operations. Ahora, como vimos en Apocalipsis 17, Now, just like we saw in Revelation 17, allí se nos dio la figura de la gran ramera. right there we were given the figure of the great prostitute. Apocalipsis 17 del 1 al 6. Revelation 17, 1-6, Llamada la Gran Babilonia. called the Great Babylon. Babilonia tiene una implicación muy significativa en la Biblia. Babylon has a very meaningful implication in the Bible. Cuando se habla de Babilonia, se apunta a la herejía en todos los tiempos. When we speak of Babylon, it points to the heresy of all times. Y quiero que miremos esto hoy. And I want us to look at this today. El babilonismo en la Biblia The Babylonism in the Bible
es un deseo de tener poder y prestigio terrenal It is a desire to obtain terrenal power and prestige mediante la autoridad religiosa, through the religious authority, una falsa autoridad, a false authority, la cual está ligada a la idolatría, which is linked to idolatry, que tiene su raíz en el deseo de poder. which has its roots in the desire of power. Esos son los ídolos. Those are the idols. Los hombres inventan los ídolos con el deseo de cumplir sus anhelos. Men invent their idols with the desire of them fulfilling their longings. Y detrás de los ídolos se mueven espíritus y demonios. And behind those idols, demons and spirits move. Pero son hechos por el deseo de los hombres de ganar algo. But they are made because of men's desire of gaining something. Toda idolatría All idolatry. es un deseo de tener algo por mi propia fuerza. It is a desire to have something by my own strength. Ahora, recordemos esto. Now let's remember something. En Génesis 11 del 1 al 9 In Genesis 11, 1 to 9, se nos describe cómo toda la gente que había en ese momento, it is described how all of the people that there was at that time, todos los descendientes que ahora habían crecido de Noé all of the descendants that had now grown from Noah después del diluvio, after the flood, se establecieron en la tierra de Sinar they established themselves in the land of Shinar. y decidieron construir esta ciudad llamada Babilonia, And they decided to build this city called Babylon con una gran torre en Babel with a huge tower in Babel que llegara al cielo that would reach the heaven con el fin específico de hacerse un nombre. with the specific goal of making a name out of themselves, Deseo de poder. a desire of power, Y con una segunda deseo and with a second desire de unirse como un solo pueblo y no ser esparcidos por la tierra. and to be united as one people and not be scattered around the earth. Más o menos nos vamos a revelar, nos vamos a proteger de cualquier otro propósito que no sea el nuestro. Something like we are going to protect ourselves from whatever purpose that is not ours. Mírelo, poder, prestigio y fuerza. Look, power, prestige, and strength. Y para eso ellos levantaron un dios falso en Babel, And for that, they rose a false god in Babel, para que pudieran venir todos los pueblos de aquella época so that all of the peoples from that time would come y así poder alcanzar poder y autoridad sobre todas esas naciones nuevas que se estaban formando. and that way they can reach power and authority over all of those new nations that were formed. Esa es la esencia del babilonismo. That is the essence of Babylonism: Religión, religious, poder, power, prestigio, prestige, fama, fame, fuerza, strength, dominio humano. and human dominion. ¿Y qué pasó allí? And what happened there? ¿Se acuerdan qué pasó en Babilón, en Babel? Do you remember what happened in Babel? ¿Qué pasó en Babel? What happened? Muy bien. Fueron confundidas las lenguas de los hombres. Their languages were confused. En el original dice que Dios puso un acento como un tropiezo en las lenguas diversas y todos empezaron a hablar diferente. In the original, it says that God put he hindered his languages and they couldn't communicate amongst each other. Y allí se dividieron las naciones de la tierra. And that's where the nations of the earth were divided. Se dividieron por su dialecto. They were divided by their dialect. Pero ahora, en la era de la iglesia, But now, in the era of the church, en su comienzo, in its beginning, ¿dónde fue el comienzo de la iglesia? when was the start of the church? ¿Dónde fue? Where was it? En Pentecostés. In Pentecost. Allí, en el día de Pentecostés, Right there in the day of Pentecost, donde estaban reunidas todas las naciones where all of the nations were gathered por sus lenguas, by their tongues, que dice la escritura que visitaban a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. that it says in the scripture that they visited Jerusalem because of the day of Passover. Allí vuelven a ser
unidas bajo una sola visión. Right there, they are joined under the same vision. ¿Cómo fueron unidas? How were they joined? Por las lenguas de fuego. Because of the language of fire. Un mismo idioma otra vez. One same language again. Un solo idioma. One same tongue. El Espíritu dividió las naciones con sus lenguas. The Spirit divided the nations with their tongues. Y en la era de la iglesia une las naciones con un solo lenguaje. And in the era of the church, He unites them again with one tongue. Lenguas de fuego. Tongues of fire. Porque ahora se estaba formando una sola nación, Because now one nation was being formed. no varias. Not areas. La nación santa. The holy nation. El diseño que Dios quiso sobre la tierra. The design that God wanted over the earth. Un solo pueblo. One people En el Pentecostés. in the Pentecost. Narrado en Hechos 2, Narrated in Acts 2, se marca la era de la iglesia, el comienzo, the era of the church is marked, the beginning, donde una vez más where once again, todas las naciones podrían comunicarse all of the nations could communicate por medio de un idioma, through one language, el del Espíritu. the Holy Spirits. Por eso la palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Perdón. Por eso la palabra dice, That is why the word says, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. could two be together if they were not in agreement? Dejándonos claro que es el Espíritu lo que trae unidad. Leaving clear that it is the Spirit that brings unity. Mire, leamos Hechos 2 del 4 al 11. Look, let's read Acts 2, 4 to 11. Hechos 2, del 4 al 11. Mire lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que le hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestras propias lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos la gran marca de la iglesia de Dios. Here we have the great mark of the church of God, Bajo la marca de la iglesia de los hombres. versus the mark of the church of men. Y esto hace parte del cumplimiento profético que debe captar nuestra atención, mis hermanos. And this takes part of the prophetic repentance that should capture our attention. Con que captemos nuestra atención en esto simple, ya habremos adelantado mucho de la profecía. If we can capture our attention in this that is simple, we will advance in the prophecy very well. La iglesia de Dios tiene un solo lenguaje The church of God has one language, y es el lenguaje del Espíritu. and it is the language of the Holy Spirit. La iglesia de los hombres tiene muchos lenguajes The church of men has many languages porque muchas son las manifestaciones de la carne. because the manifestations of the flesh are many. El humanismo. Humanism. Hay mucho lenguaje en la iglesia de los hombres. There's a lot of languages in the church of men. Filosofías, Philosophies, pensamientos, thoughts, deseos, desires, ambiciones. ambitions, El deseo de hacerse un nombre, the desire of making a name out of themselves, de tener poder y autoridad. to have power and authority. Mis hermanos, la iglesia de Dios solo tiene un lenguaje
Church, the Church of God only has one language Porque ellos no están buscando hacerse un nombre. because they're not looking to make a name out of themselves. Ellos tienen solamente un nombre. They only have one name, El nombre de Cristo que les da poder y autoridad. the name of Christ that gives them power and authority. Recordemos que en las parábolas que vimos Let's remember that in the parables that we saw, hay una acción que tienen los ángeles al final de la era. there's an action that the angels make at the end of the era. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Do you remember in the parable of the wheat and the weed? Y en la parábola de la red, And in the parable of the net? ellos toman lo de Dios They take what is of God's y lo apartan, and they separate it, y lo que no es de Dios lo echan al fuego. and what is not God's, they throw it into the fire. Quiero que reflexionemos en esto, mis I hermanos. want us to reflect in this. Jesús venció a Satanás a través de la palabra. Jesus defeated Satan through the word. No fue porque él habló, It wasn't because he spoke, no porque Jesús dijo, not because Jesus said, sino por lo que él pronunció. but because what he pronounced, Porque nace de la boca, because it's born out of his mouth, del lenguaje, the language, del plan, the plan, del diseño de Dios the design of God, y de nadie más. and nobody else. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, He said, men will not live off of bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word that comes out of God's mouth. Mire esto, hermanos. Look at this. El contexto de esta declaración The context of this declaration de Jesús para vencer al diablo of Jesus defeating the devil, está en Deuteronomio 8, el verso 3. it's in Deuteronomy 8, verse 3. Allí se describe la experiencia de los israelitas en el desierto. Right there, the experience of the Israelites is described in the desert. ¿Qué estaban haciendo los israelitas en el desierto? What were the Israelites doing in the desert? ¿De vacaciones? Were they on vacation? No. No. Estaban camino a Canaán. They were on their way to Canaan, Y allí les fue dada esta palabra. and that's where this word was given to them. En el tiempo que tuvieron rumbo a la tierra prometida. In the time of their course towards the promised land, Allí Dios les envió el maná. that's where God sent the manna. Y a nosotros la iglesia en el camino a la tierra prometida And us, the church, in our course to our promised se land, nos envió también el maná we were also sent manna en Cristo. in Jesus. A ellos les estaba enseñando la dependencia a Él. He was showing them the dependency on Him. La dependencia a lo que Él habla The dependency on what He speaks es más importante que la dependencia de lo material. is more important than the dependency on the material. Hermanos, la obediencia al Espíritu Church, the obedience to the Spirit, es el lenguaje de la iglesia de hoy. it is the language of today's church. Ve lo importante que es conocer y meditar en la Escritura. Do you see how important it is to know and to meditate in the Scripture? El no entender esto hará que pensemos que el lenguaje son las lenguas, el don de lenguas. When we don't understand this, it will make us think that the language is our gift of tongues. El don de lenguas es muy bueno, The gift of tongues is good. pero recordemos que el don de lenguas no es para toda la iglesia. But let's remember that the gift of tongues is not for the entire church. Así que este no es el lenguaje del que el Señor está hablando. So this is not the language that the Lord is speaking of. Está hablando de una unidad de criterio, He is talking about a unity of criteria, una unidad de visión, a unity of vision, una unidad de pensamiento a unity of their way of thinking, para encaminarme al propósito y al diseño que Dios dijo desde la antigüedad. so that we can walk in the purpose and the design that God had said from back then. Pero ¿cómo podremos cada uno de nosotros alinearnos a ese diseño?
si no comemos palabra? But how can you and I align ourselves in that design if we don't eat of the word? Cuando usted y yo no dependemos de la palabra, dependeremos de nuestro lenguaje. When you and I do not depend on the word, we will depend on our own language. Estaremos hablando de nuestros deseos, And we'll be talking about our own de desires, nuestras necesidades, our needs, de los dardos que Satanás nos envía para matar, para deshacernos. about the darts that Satan throws at us to destroy us. Estaremos hablando de toda clase de lengua que no viene del Espíritu. We will be talking about every type of tongue that does not come from the Spirit. Pero cuando hay un hombre y una mujer que está sumergido en el lenguaje del cielo, But when there's a woman or a man that is submerged in the language of heaven, no solamente tiene el potencial para que el Espíritu Santo le esté hablando de continuo, not only has the potential for them to be spoken from the Holy Spirit continuously, sino que hará que su lengua se direccione hacia el propósito de Dios but it would make their language to direct itself towards the purpose of God. y se pueda cumplir lo que dice Proverbios. And that what Proverbs said could be fulfilled. Del fruto de la boca se llenará el vientre. That from the fruit of the mouth your bellies will be filled. Se llenará del producto de sus labios. It will be filled by the product of their lips. La iglesia de Cristo tiene poder y autoridad, The Church of Christ has power and authority, no porque sea la iglesia de Cristo, not because it is the Church of Christ, sino porque está unida en mente y en corazón al lenguaje de Dios, but because they are united in mind and heart to the language of God, a los propósitos de Dios. to the purposes of God. Hermanos, Church, el llamado de hoy today's calling para cada uno de nosotros, for every one of us aprendamos a depender ya de la Escritura. is to learn how to depend on the Scripture. Haga lo que tenga que hacer, pero este tiempo es un tiempo para que todo el pueblo de Dios esté hablando el lenguaje del Espíritu. Do what you have to do, but this time is a time for for God's people to be speaking the language of the Holy Spirit. Allá afuera no solamente está un mundo replicando una cantidad de idiomas, Out there, there's a world replicating multiple languages, sino que, como está escrito, hay una iglesia que está hablando también otro idioma. but just like it's written, there is another church that is speaking another language. Y si usted y yo no nos acostumbramos a la lengua del Espíritu, terminaremos hablando las lenguas de los hombres. And if you and I do not get used to speaking the language of the Spirit, we're going to end up